Hola, hola. Continuamos con la lectura del libro Cómo. Página 334, título Hola Rex. En el Milagro Antiestrés 2020 le expliqué en detalle la composición de nuestro sistema nervioso. Aquí solo haré unas menciones específicas a una de sus principales ramificaciones, el sistema nervioso autónomo, o entre paréntesis, autonómico, que para mí es el verdadero jefe en toda nuestra red sensorial y emocional. Él realiza muchas funciones silenciosas, importantísimas y poco visibles, como regular la presión sanguínea, los latidos del corazón, la digestión, el metabolismo, entre otras. El sistema nervioso, a su vez, tiene dos divisiones, los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El primero es el que activa nuestro famoso mecanismo de defensa o huida, fight or flight. Cuando estamos ante un peligro real, unos secuestradores han raptado el avión que nos llevaba a Túnez. O inventado, nos ataca ese tiranosaurio Rex del que hablé mucho en el libro pasado. En el cerebro se enciende un operativo de alarma que inicia en el hipotálamo. Sigue en la hipófisis y llega a las glándulas suprarrenales, que se llaman así porque están ubicadas en la parte superior de los riñones. Estas liberarán una hormona llamada adrenalina, que pondrá en marcha el operativo de emergencia. Las pupilas se dilatan, se aumenta la frecuencia cardíaca y sube la presión arterial. De esta manera usted podrá correr tan rápido como el delantero francés Kylian Mbappé y evitará ser el plato principal de la cena del tiranosaurio Rex. Tras la intervención de la adrenalina procedente de las mismas glándulas suprarrenales, saldrá a trabajar el cortisol, entre paréntesis, la hormona que regula el estrés, el bombero, entre comillas, que intentará devolverle la calma a nuestro organismo. La adrenalina nos patea el trasero para que huyamos y el cortisol nos habla al oído. Todo está bien, ya pasó. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático se encarga de labores más tranquilas. Se ocupa de todos los estados de relajación y reparación, entre paréntesis, incluido el sueño, de la producción de glándulas y enzimas digestivas, de los movimientos peristálticos, entre paréntesis, que comienzan en el esófago, de reducir la frecuencia cardíaca, entre otras labores. Los dos se complementan. El simpático nos alerta, es el encargado de nuestra respuesta ante el estrés. El parasimpático se encarga de repararnos. Buena parte de su trabajo la cumple cuando dormimos. Entre ellos dos debe existir una armonía, un equilibrio. Cuando éste se rompe, sentiremos que hemos perdido el control de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Por favor, no borre de su mente este recuento. Le pediré que lo recuerde cuando, más adelante, hablemos de un nutriente maravilloso, la colina. Si el resumen sirvió, habrá notado la importante labor de la adrenalina y el cortisol en todo ese mecanismo de defensa y huida. Volvamos al café y juntemos las historias. Título: Prende el motor. El espresso, el americano, el macchiato son bebidas muy ricas, aunque muchos se las toman sin disfrutarlas y solo las usan para encender su batería. Eso dice mi jefe, Doc, que dice: sin café no me prendo. Y bebe muchos cafés. Toma espresso tras espresso para mantenerse en pie. Si le faltan, es como un muerto en vida. ¿Y por qué toma espresso? Porque son los más fuertes y son pura cafeína. Aquí entre usted y yo, eso es mentira. El espresso tiene un sabor muy robusto, pero es la preparación que contiene menos cafeína. No le creo. Siempre pensé lo contrario. Habrá más cafeína en un americano o en una taza de café negro convencional. Pobre jefe, ha vivido engañado. Volviendo al tema, ¿cómo se siente el buen hombre después de sus expresos? Pues como un muerto en vida, pero con un poco más de energía. Conozco el caso. En general, quienes necesitan esta bebida para prenderse, todo el tiempo tienen desórdenes en el comportamiento de su cortisol.
Debido a la vida que llevan y a sus malos hábitos, esta hormona del estrés, que debería trabajar de día y descansar de noche, estará asumiendo turnos que no le corresponden. De dicha forma, nunca cumplirá bien su labor de ayuda a la calma del organismo. Revisemos este círculo poco virtuoso. Su jefe llega temprano en la mañana, adormilado, se toma sus 3 expresos. La cafeína que bebió activará su adrenalina. Esta dejará una señal para que el cortisol, que ya está agotado, salga a labor más tarde. Luego su jefe se toma otra seguidilla de expresos y se repite el ciclo. Adrenalina, cortisol, un nuevo café. Además, en aquel proceso se producirá más insulina. Su jefe muerto en vida puede colapsar en cualquier momento porque el verdadero jefe, el sistema nervioso autónomo, afronta un peligroso desequilibrio. Su decisión más sensata sería dejar el café y trabajar con un especialista que lo ayude a recobrar el balance esencial. Otras personas viven una pesadilla diferente con esta bebida estimulante. Como lo mencioné hace algunos párrafos, se toman un par de sorbos y de inmediato serán transportados al mundo de la taquicardia, la angustia, las alucinaciones y la confusión. Su ansiedad se incrementará y es posible que tengan un episodio de pánico. ¿Cuál fue la razón? Esa leve descarga de cafeína hizo un llamado a la adrenalina. La adrenalina activó la sirena de defensa o huida. Esta sirena le indicará al cuerpo que hay un peligro o el tiranosaurio rex se aproxima y que debe escapar de la amenaza. Así se producen los síntomas anteriores. Fue un episodio inventado, no es real, no hay una bestia primitiva cerca. ¿La culpa la tuvo la cafeína? De ninguna manera. El problema es que todas estas personas, debido a las razones de siempre, malos hábitos, pobre alimentación, creencias limitantes, poco ejercicio, exceso de trabajo, exposición a radiaciones y contaminantes, perdieron el equilibrio del jefe. No hay un balance adecuado entre su sistema nervioso simpático y parasimpático. No son capaces de responder ante el más mínimo estresor. La cafeína fue un detonante, pero no la causa verdadera de esta situación. La cafeína puso en evidencia que algo anda mal, pero claro, en estas condiciones ninguna de ellas debería tomar café. Mi consejo sería el mismo: pedir ayuda a su doctor de confianza, trabajar en la restauración del jefe autónomo y poco a poco, si los episodios molestos no se repiten, ir reincorporando el café a sus vidas. Hagamos este listado a manera de resumen. No deberían tomar café. Primero, quienes sientan que no les provoca el más mínimo estímulo. Segundo, todas las personas que sufren de gastritis. Tercero, quienes se lo toman para prenderse. Cuarto, quienes sienten taquicardias, alucinaciones o ansiedad al beberlo. Quinto, todos aquellos que hayan perdido la capacidad de responder adecuadamente ante el estrés debido a un desequilibrio en el jefe, el sistema nervioso autónomo. Este párrafo está en negrita. En general, todas las personas que necesitan el café para vivir son justamente las que deberían dejarlo, entre paréntesis, al menos por un tiempo. No será para siempre. Al recobrar su equilibrio, podrán reincorporarlo a su menú. El café se convirtió en la opción mágica de la energía eterna, otra mentira de las zonas de promesas. Deje de lado esa idea si su salud está bien, si leyó el listado anterior y no se identifica con ninguna de esas tipologías, disfrute de su café. Es una bebida magnífica. A mí me encanta. No compre siempre el mismo. Busque nuevas variedades. Aprenda a prepararlo de diversas maneras. Les recomiendo beberlo en las horas de la mañana hasta el mediodía para evitar picos innecesarios de adrenalina y cortisol. Después de esa hora, pásese al descafeinado. Hay unos muy ricos. Yo prefiero aquellos cafés a los que se les ha extraído la cafeína en el proceso de lavado. No será difícil hallarlos. Bueno, llegamos al capítulo 6. Título: Pasar el examen. Otro de los pasos importantes para convertirse en el arquitecto de su propia salud es aprender a interpretar esas cifras que aparecen en los resultados de sus chequeos médicos de rigor, en los que abundan los mg sobre dl, ng sobre ml o ui sobre ml. Cada hoja
Parece contener un mensaje cifrado que solo pueden descodificar los doctores y que atemorizan a los pacientes. En este capítulo le daré las claves para descifrar ese código secreto. En realidad no hay secreto alguno, pero así suena más interesante. Y le presentaré las pruebas que no pueden faltar jamás en sus revisiones generales. Aprender a leer estos exámenes le servirá a su propia labor de autogestión. Lea bien, dije autogestión, no autodiagnóstico o automanejo. Busque siempre la asesoría del internista o del profesional que mejor conozca su historia clínica. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que le hicieron esas pruebas de control? ¿Hace un año? ¿Hace 6 meses? ¿El siglo pasado? Tómeselo en serio. Si lleva a su máquina de 4 ruedas a la revisión obligatoria en el taller, lleve su máquina de hueso y músculos a los chequeos correspondientes. No se confíe. Primero, vaya, mídase el azúcar. La frase es de la tía Berta. Se la dice con frecuencia al tío Pepe, quien ve los partidos de fútbol entre pastelitos y galletas y siempre está en el límite de la prediabetes. Al ver sus excesos, Berta le grita constantemente: mijo, vaya donde el doctor y mídase el azúcar. Ella lo dice así, pero en realidad le está pidiendo que se practique los exámenes de rutina y, por supuesto, que le midan la glucosa en sangre. Esa es la prueba de la glicemia o glucemia, una de las infaltables. Con ella se sabrá obviamente cómo se está comportando dicha molécula en su torrente sanguíneo y a partir de ese resultado se puede intuir cómo se encuentra la glucosa en el resto del cuerpo. Porque, y cabe la aclaración, ella puede hallarse en otras zonas del organismo. En los diabéticos, prediabéticos y personas con obesidad, por ejemplo, el nivel de glucosa alojada dentro de las células intracelular será mayor al registrado en sangre. ¿Cómo medirla? Una de las mejores formas es tomar una muestra de sangre en ayuno, darle al paciente una carga de glucosa de entre 50 y 75 mililitros, esperar 2 horas y hacer una toma. Es la muy famosa glicemia pre y post. Seguro que la conoce. Aún recordará el color y el sabor ultra dulce de ese líquido que le pidieron que bebiera. Si se siente algún mareo, me avisa, le habrá dicho la bacterióloga. Uy, doc, claro que recuerdo esa carga, es demasiado dulce. Es como tomarse en menos de 10 minutos 2 o 3 gaseosas de esas que destapan la felicidad. ¿Y tuvo mareos? En alguna ocasión, las últimas las he soportado bien. ¿Por qué usan esas cargas de glucosa y no de comida real? Se equivoca. Algunas veces se hace la medición después de un desayuno. ¿No sería mejor así? Tal vez. Pero también sería más complicado de controlar. La carga es siempre la misma. La misma cosa horrible, doc. Como quiera, es la misma. Es un estándar, un patrón. Fue la que tomó en el examen de hace 6 meses o en la del 2018. Así es más fácil comparar esas pruebas. ¿Cuál es el problema del desayuno? Me chuzan en ayuno, luego como algo rico y me chuzan otra vez a las 2 horas. Pero tendría usted que comer ese mismo desayuno cada vez que le hagan la prueba para tener un patrón de comparación y eso no va a suceder. No nos liberaremos de la terrible carga de glucosa. Es la referencia más precisa. Ahora, si usted tiene el tiempo y la paciencia y quiere conocer en detalle el comportamiento de su glicemia, le pedirá que la primera toma fuera en ayuno, la segunda a la media hora y la tercera al cumplirse 1 hora, la cuarta a la 1 hora y media y la quinta a las 2 horas y la sexta a las 3 horas. 6 chuzones, doc, solo tengo 2 brazos. Tiene razón, olvidé contarle que en estos casos le dejarán un catéter puesto y solo lo pincharán una vez. ¿Y para qué hacer esta medición tan larga? Nos daría pistas mucho más precisas de cómo está su glucosa. En un caso excepcional sería una medición buenísima. De todas maneras, con la glicemia pre y post nos basta. Segundo, la insulina. El mejor complemento para la anterior prueba es conocer los niveles de la reina.
Aún no entiendo por qué muchos médicos subestiman este examen. Si queremos revisar cómo se comporta nuestra glicemia, ¿por qué no nos interesaría saber el comportamiento de la insulina? El azúcar en sangre finalmente dependerá del manejo que le dé dicha hormona. Cuando ella se descontrola, se despeluca y se desordena, vendrá la obesidad, la y la diabetes, la ansiedad para comer, la subida de los triglicéridos, el síndrome de ovarios poliquísticos, el hígado graso. ¿No son suficientes razones para conocer sus niveles? Por si no quedó claro, lo digo con otras palabras. La glicemia es un resultado y ese resultado depende de la insulina y de su comportamiento en el cuerpo. En este caso, yo sería muy feliz si usted se la midiera en ayuno a la media hora, a la hora y a la hora y media y a las 2 horas y a las 3 horas. Tendríamos tremenda información porque como estamos revisando una actividad hormonal, cada persona tendría un comportamiento diferente. Obvio, sé que requiere de tiempo y dinero, pero no es un examen que aprueben la mayoría de seguros o entidades prestadoras del servicio de salud, al menos en mi país. De lo contrario, con la insulina en ayuno, pre y 2 horas después de la carga, aquella post puede ser suficiente. Hay cierto debate sobre cuáles son los niveles indicados de la insulina. En los laboratorios convencionales se acepta como normal de 0.3 UI sobre ml a 24 UI sobre ml, pero no se especifica si los valores son en ayuno, después de la carga de glucosa o después de un desayuno. Esa información es muy relevante porque estamos midiendo una hormona cuyo comportamiento depende de la alimentación que ha recibido. Es un sensor nutricional. Es crucial conocer los detalles para mí. Los niveles adecuados de la insulina en ayuno estarían por debajo de los 5 UI sobre ml y tras la carga de glucosa no deberían ser mayores a 25 o 30 UI sobre ml. Estos cálculos los hicimos mi equipo y yo, basados en un gran artículo de la doctora Catherine Cross, publicado en la revista Diabetes Research and Clinical Practice en 2016. Desarrollamos un modelo matemático, apoyados en los cálculos que allí se proponen, que nos permiten hacer una curva muy fiable para demostrar que los niveles de insulina serán muy distintos si se miden en ayuno, después de desayunar o con posterioridad a una carga de glucosa. Es un procedimiento apenas obvio para entender el comportamiento de esta hormona, que es un sensor nutricional, ¿no le parece? Los rangos aceptados hoy son demasiado permisivos, resultan riesgosos porque no diferencian entre un paciente y otro. Es tan simple como esto. Si una persona tiene una insulina en ayuno en 15 UI sobre ml, tendrá 3 veces más riesgo de desarrollar una diabetes que otra que tiene su reina en 5. Se entiende que esta enfermedad que provoca millones de muertes anuales se ocasiona por la resistencia a la insulina y por esa razón se eleva el azúcar en la sangre. Dicho de otra manera, la elevación de la glucosa en el torrente sanguíneo es la consecuencia y como médicos no podemos seguir trabajando sobre las consecuencias, debemos tener en cuenta las causas. Algunos especialistas se muestran reacios a mandar esta prueba, usted pídala. Si su médico en realidad se interesa por su salud y su bienestar, la ordenará y tendrá más pistas valiosas para examinar mejor su caso. Tercero, el perfil lipídico. Sucedió hace tiempo, era una mañana tranquila en mi consultorio y llegó uno de mis pacientes con cara de haber sido derrotado en la guerra. Se sentó frente a mí, los hombros caídos, encorvado, la mirada perdida. Me contó que traía sus exámenes de control y que él sabía de antemano que eran malas noticias. Gracias por todo, doctor, me dijo. ¿Gracias de qué?, le pregunté. Gracias por sus enseñanzas. No hay más que hablar. Me queda poco tiempo. Debo admitir que temí lo peor. Le pedí sus pruebas, las revisé rápido y no vi nada increíblemente trágico. Pero él tomó una de las páginas, señaló con el dedo una cifra y me dijo, dígame sinceramente, ¿cuánto me queda?
un mes, 2. Mi paciente aún está vivo y se siente mejor que nunca. Creyó que estaba gravísimo porque la medición del colesterol total de su perfil lipídico marcaba 203 mg sobre dl y en la hoja decía que estaba en riesgo si superaba los 200 miligramos sobre decilitro. Riesgo moderado. Para ser exactos, su caso fue uno de los que me motivó a redactar estas líneas. No se asuste con los números de esta prueba, que incluye los triglicéridos, el colesterol HDL, las fracciones VLDL y LDL y el colesterol total. Mejor aprenda a interpretarlos. Los triglicéridos. Su cuerpo es sabio y estratégico. Él guardará en forma de grasa todos los excesos de carbohidratos que usted incluyó en su dieta por cuenta de los panes, las donas, las papitas fritas, los pastelitos, los cereales de caja, entre otras bellezas. Esta grasa la podrá utilizar después como fuente de energía en caso de que, por ejemplo, no encontrara alimento disponible en los próximos días. Estos lípidos que se guardan en el hígado, en la sangre, y los que se convierten en michelines gorditos o love handles son los triglicéridos. De acuerdo con los tradicionales exámenes de laboratorio, los suyos tendrían un nivel de referencia normal, si son menores o iguales a 150 miligramos por decilitro. Yo prefiero que mis pacientes estén en un rango inferior a 100 miligramos por decilitro, aunque nunca les pediría que sus triglicéridos marcaran 30 miligramos por decilitro. Vuelvo a las anécdotas. Una de las personas que atiendo llegó a mi consultorio con una enorme sonrisa, haciendo la V de Victoria, y agregó: Doc, felicíteme, tengo los triglicéridos en 20 miligramos por decilitro. Lejos de felicitarla, le pedí que comiera un poco más de carbohidratos porque esos niveles eran muy bajos y poco favorables. Los triglicéridos son importantísimos para el funcionamiento de nuestras células. Su deficiencia comenzará a generar rigidez celular. Invoco una de las palabras claves de este libro: equilibrio. No busquemos los extremos. No se trata de una competencia por alejarse al máximo, hacia abajo o hacia arriba, de los valores de referencia, incluidos en las pruebas de laboratorio. Lo ideal es buscar un punto medio. Si tiene la creencia de que entre más bajito sea el número de la medición en cualquiera de los exámenes, se estará más saludable. Falso. Colesterol total. Es el resultado de la sumatoria entre el LDL, el supuesto colesterol malo, y el HDL, entre paréntesis el bueno, y el VLDL. Sin embargo, ninguno de ellos es colesterol. Son un trío de proteínas transportadoras de ese colesterol. Estas pruebas requieren que su especialista las interprete, no solo con la ayuda de los números que aparecen en una hoja. Debe hacerlo teniendo en cuenta su caso y sus particularidades. De lo contrario, podría dejar algunos cabos sueltos. Le dejo otro dato. Hoy, las guías internacionales demuestran que el colesterol total no es un predictor de riesgo cardiovascular. Retomemos algunos conceptos desarrollados antes. El colesterol de nuestro cuerpo no es únicamente la consecuencia o el resultado del colesterol que consumimos en algunos alimentos. Este, en su mayoría, se produce en nuestro hígado, hasta 3 gramos diarios, una cantidad que equivale al contenido de colesterol contenido en 12 o 15 huevos, y será llevado en las células del cuerpo con la ayuda de los 3 vehículos mencionados: el LDL, el HDL y el VLDL. El LDL, lipoproteína de baja densidad, o el sheriff oscuro, del que hablamos en el apartado dedicado al aceite de coco, es como un bus que recoge el colesterol en el hígado, lo lleva hacia las células de los distintos órganos que lo requieran. Una vez allí, cumplirá las funciones que le corresponda. Quizás deba ayudar al control de la inflamación o reforzar las membranas celulares. También será importante en la producción hormonal. La labor del colesterol es decisiva en la generación de las hormonas esteroides, como el bombero, cortisol, la aldosterona, la pregnolona, la progesterona, los 3 estrógenos, el estradiol,
el estirol y la estrona, la testosterona, la androstenediona y la dehidropiandrosterona. ¿Quién lo transporta? El villano de la película, el LDL, que de malo nada tiene. Es el mejor de los buses del organismo. Y mire este giro en la trama. Cuando usted lleva una mala dieta y una vida descuidada y permite que su cuerpo se inflame, su colesterol no será movilizado por un buen bus del LDL, lo transportará a un vehículo alterno, la LPA, lipoproteína A, una furgoneta en malas condiciones que soltará partículas oxidadas a lo largo de su trayecto, del HDL, lipoproteína de alta densidad, el sheriff Salvador del condado. Siempre nos han hablado bien debido a su labor de reciclaje. En sus vagones recolecta los excedentes del colesterol presentes en los tejidos y los lleva hacia el hígado para que éste los pueda eliminar o reciclar. Se dice que es el bueno porque estaría limpiando el organismo de aquel temido colesterol. La conclusión es que no hay un héroe o un malhechor, tanto como el uno como el otro pueden ser malos o buenos. Durante décadas nuestros especialistas nos han pedido que intentemos mantener elevados los niveles de HDL porque así estaríamos a salvo y lejos de un episodio cardiovascular. Una recomendación que hoy no deberíamos tomarnos tan a pecho. Ningún estudio ha podido demostrar que los altos rangos del Sheriff Salvador sirvan como protectores o prevengan este tipo de incidentes. En la orilla contraria tampoco habría razones para creer, sin temor a dudas, que la elevación del LDL, el sheriff oscuro, es la culpable del taponamiento de las arterias. Las investigaciones demuestran que sí hay una correlación, más no una causalidad directa. No se podría acusar a esta lipoproteína de baja densidad, que es una transportadora del cortisol, de provocar tales obstrucciones. Particularidades. ¿Qué causaría esos taponamientos arteriales? Un aumento de la cantidad del colesterol que se produce y una disminución en la cantidad que se recicla, porque se acumula. Pero ahí no acaba todo. Debe ocurrir un cambio en la naturaleza de las partículas. Hace rato no las mencionábamos. De ese LDL, debido a la oxidación producida por la inflamación sostenida en el tiempo, lo hablamos un puñado de páginas atrás. Tanto el LDL como el HDL tienen partículas grandes, las buenas, las que no deberían preocuparnos, y unas pequeñas minúsculas patológicas que se oxidan fácilmente y pueden liberar factores inflamatorios y cúmulos de colesterol sobre una arteria afectada. Estas últimas suelen producirse por la resistencia crónica a la insulina y comenzarán a adherirse al interior de las paredes arteriales, inflamadas por esta alteración. Allí formarán la placa de ateroma, que penetra las capas de la arteria y las empuja hacia adentro. He ahí el taponamiento. ¿Fue por culpa del LDL? No. Hubo una variación en sus partículas. Es entendible que medio siglo atrás lo quisieran poner tras las rejas por sus crímenes cardiovasculares. En esos años aún no había evidencia que demostraran lo contrario. En 2021, con la lipidología y el conocimiento de nuestro lado, podemos luchar por su inocencia. No es una necedad o una ocurrencia mía. ¿De qué depende que nuestras partículas sean grandes o minúsculas? Del nivel de inflamación y oxidación crónica que usted, el tío Pepe, la novia del primo Musculitos y yo tengamos. Le doy 4 consejos que le servirán para recordar este asunto. Primero, revise la cantidad de colesterol que produce. Segundo, sabrá que este contiene partículas pequeñas si su cuerpo sufre de inflamación. Tercero, esta última será la causante del daño arterial. Cuarto, hay que controlar la oxidación del colesterol. Continuaremos con el tema. Por ahora, le dejo algunos gráficos que le ayudarán a entender
mejor lo que le he contado sobre las partículas. El primero le parecerá familiar, lo vio antes, quise refrescarle la memoria. Los tres siguientes son nuevos. A veces las imágenes son comunicaciones más eficientes. Bueno, ya saben que estas imágenes son para revisarlas con calma. Mensaje en negrita, párrafo en negrita. El mensaje es claro y esperanzador. No todas las personas que tengan elevados los valores de su LDL sufrirán un infarto. Para analizar de manera acertada este indicador, habrá que revisar el historial de cada paciente y tener en cuenta otros factores como los que le presento enseguida. Bueno, dejemos hasta aquí para no extendernos tanto. Nos vemos en el próximo audio. Chao.